¿Existe vida después de esta vida? Y si es así, ¿qué será cuando tú y yo estemos inertes, completamente sin vida, en una caja? ¿Qué será cuando una persona ya no se le encuentre respiración? ¿Qué sucederá cuando esta persona clínicamente ya no tenga vida? De las preguntas más sobresalientes que un ser humano se hace en cuanto hay vida después de la muerte es la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? ¿Cómo opera la reencarnación? ¿Por qué cree la gente en la reencarnación? ¿Qué es lo malo? ¿Y cuál es la consecuencia de creer en la reencarnación? Y de la misma forma, bíblicamente, teológicamente, ¿qué es la resurrección? ¿Cómo opera? Científicamente, ¿se puede demostrar la existencia del infierno o es mera hipótesis? ¿Y existe la reencarnación? Muchas de las personas, tanto filósofos, científicos como Platón, Aristóteles o tantas personalidades, han creído que sí existe vida después de esta vida. Pero ¿cómo se puede demostrar? ¿Es de verdad ciertísimo que existe vida después de esta vida? ¿O que la reencarnación es un ciclo en donde iremos perfeccionando nuestra alma? ¿Cómo podemos nosotros analizar y responder a estas interrogantes? Únicamente yendo a las fuentes que Dios nos da en este planeta. Las fuentes que nosotros estudiaremos serán la Biblia, escrituras hindús, opiniones filosóficas, enseñanzas budistas, así como enciclopedias, diccionarios y tratados que ofrecen respuesta a la reencarnación. ¿Será posible que un ser humano, después de morir, nazca o reencarne en un sapo, en una rana o en una lagartija? ¿Será posible esto? Vamos ahora a nuestras fuentes. De acuerdo al Diccionario de Religiones y Denominaciones y Sectas, publicado en 1998 por Editorial Caribe, la palabra reencarnación y esta creencia lo describe de esta forma Marcos Antonio Ramos, del diccionario antes mencionado, del griego meta en psiche, que significa después del alma, reencarnación o transmigración. La reencarnación es encarnación en un nuevo cuerpo. La transmigración puede entenderse como paso del ser a otros estados de la existencia, a otro cuerpo. Transmigración de elementos psíquicos, conscientes o inconscientes, a otros seres vivos. Tanto la reencarnación como la transmigración tienen su origen en una concepción cíclica de la vida y del tiempo por parte de ciertos pueblos y religiones primitivos. Implica un proceso de purificación del alma a través de la transformación. Estos elementos no forman parte de las tradiciones judía, cristiana e islámica, aunque ciertos grupos marginales la sustentan y también aparecen en algunas formulaciones del gnosticismo, en el hinduismo y el budismo. Estas pueden encontrarse algunos de estos elementos y por lo tanto se difundieron por Asia y otras religiones. Son numerosos los grupos de la nueva era y orientalistas que los incluyen en su forma de explicar la existencia. Pero, ¿quién más nos puede explicar de acuerdo a lo que una mente normal aparentemente nos dice que es la reencarnación? Esto es muy serio, tan serio que se juega el alma misma, la creencia y la fe. Pero ¿qué es en sí, de acuerdo a lo que nos dice el latín, la reencarnación? En su página 97 del manual que ustedes tienen en sus manos, la palabra reencarnación proviene de ají-con-met, carne en inglés. Significa eso, ají con carne. De esta palabra deriva el vocablo encarnación, significa en la carne. La reencarnación significa simplemente que eso sucede una y otra vez, continuar volviendo a la carne en cuerpos diferentes, aunque conservando el mismo espíritu.
reencarnación es la creencia de que el alma pasa a otro cuerpo después de la muerte. Pero, ¿quiénes creen en la reencarnación? ¿Y por qué sustentan su fe en la reencarnación? ¿O qué elementos ellos los que están utilizando ello para poder decir que es verdad la reencarnación? Según la encuesta de Gallup allá en Estados Unidos, casi 1 de cada 4 norteamericanos cree en la reencarnación. Ese número aumenta a un 30% de los estudiantes universitarios cuyas edades oscilan entre 18 y 24 años. Lo terrible de esos datos es que 9 de cada 10 norteamericanos se dicen ser cristianos. El 21% de los protestantes y 25% de los católicos estadounidenses se llevan bien con la reencarnación. Pero, ¿qué celebridades difunden la reencarnación? Porque es muy común que si ves una persona que habla de la nueva era en televisión o en algún programa, es muy común que la mayoría de las personas continúen esos pasos, porque de moda es continuar imitando las actividades de muchos artistas. Shirley MacLaine, una de las más famosas celebridades del siglo pasado, habla en uno de sus 3 libros en cuanto a la reencarnación. En su primer libro de esa trilogía, Bailando en la Luz, ella describe la búsqueda del sí mismo, ese sí mismo que ha sobrevivido a tantas reencarnaciones. Y dice ella textualmente: sé que debo haber sido muchas personas distintas en diferentes épocas, pero el movimiento de la nueva era en el que MacLaine participa enseña esa doctrina como parte del camino de la divinidad. Otras personas igualmente famosas, como Sylvester Stallone, protagonista de las películas Rocky o Rambo, así como el creador que muy conocido del automóvil Henry Ford, Salvador Dalí y otros tantos, dedican sus empresas a difundir el mensaje. El muy conocido ex-Beatle George Harrison también participa de este tipo de actividades y creencias en cuanto a la reencarnación. Pero ¿cuál es el origen de la reencarnación? ¿De dónde surge? Recordemos que si nosotros leemos el Nuevo Testamento y particularmente en el capítulo 3 del libro de Juan, hay un encuentro entre Jesús y Nicodemo en el que le insiste Jesús de que tenga una comunión y que nazca de nuevo. Ahí es donde Nicodemo empieza a decir: es necesario, ¿y cómo podrá ser que una persona se vuelva a meter a su vientre de una mujer, de su madre? De ahí en el que se enseña muchas veces que de ahí puede surgir una reencarnación. Y también la historia misma nos enseña que la reencarnación tiene años y siglos antes de que Jesús físicamente pisara la tierra. La fuente original de la doctrina de la reencarnación se encuentra en los Vedas, que son como las escrituras hindús. Las formas budistas, jainista y Sikh mantienen derivarse de esos escritos, al igual que las enseñanzas de meditación trascendental y de los Hares Krishnas. Pero, ¿cómo opera la reencarnación? ¿Cómo es posible que una persona diga la reencarnación es cierto? Y vamos a estudiar estos elementos que nos ofrecen personas que creen firmemente en la reencarnación y nos explican a través de sus escritos cómo es que ellos creen en la reencarnación y cómo es que se lleva a cabo en sus vidas y cómo es posible esto. ¿Cómo opera la reencarnación? Desde el punto de vista filosófico, la reencarnación está envuelta en religiones orientales como el hinduismo, el budismo y el taoísmo. El islam no lo considera, porque así como el cristianismo y el islam creen en un solo Dios que es poderoso y que juzga. Pero la reencarnación no se confina a Oriente. Algunos de los primeros filósofos occidentales también creyeron que el alma seguía viviendo en diferentes formas. Y vamos a ver 3 opiniones de filósofos que nos explican cómo es que creen en la reencarnación. Entre ellos, Pitágoras, Platón y por último Plotino. Ellos creyeron en el espíritu o el alma que era eterno e indestructible. Platón enseñó con gran claridad que la alma inmortal encarna en un cuerpo solamente como castigo por algún pecado, por el que debe sufrir 10 veces más.
De ahí que el alma sea forzada a dejar el reino ideal e ingresar al mundo material. Platón habló de dos puertas en el cielo, una para las almas que entran y otra para las que salen. Platón también enseñaba que los hombres pueden reencarnar como animales. El alma se llama Jiva o Jivadman y sobrevive a la muerte en forma de un ente mental llamado cuerpo sutil. Esta entidad entra en un nuevo embrión, trayendo consigo el karma de todas sus vidas pasadas. El karma es a la vez las acciones u obras afectadas con sus inalterables consecuencias asociadas. En cierto sentido significa que uno cosecha lo que siembra. Lo que nos están diciendo estos filósofos es que los pecados que hizo una persona, que cometió una persona en otra vida, los está pagando en esta vida. Y así consecuentemente irá reencarnando hasta cumplir determinados años para purificar su alma y llegar a la perfección. Algunas creencias de los budistas aseveran que el mismo Jesucristo, escuche usted la blasfemia, que el mismo Jesucristo es reencarnación de Buda. O sea, no se puede tener ni se puede tolerar esto, porque lo vamos a demostrar a la luz de la palabra de Dios cómo están equivocados. El ciclo de morir y renacer suele ser ilustrado como una rueda cuya salida a la nueva vida es la muerte. La meta es, no obstante, escapar de este ciclo. Ese escape se llama moksha, y es aquí donde surge la diferencia entre la forma personal e impersonal de esa doctrina. La variante impersonal dice que una vez cancelada toda deuda kármica, el alma pierde toda identidad y sencillamente se hace una con el uno. El sí mismo se fusiona con Brahman, fuerza divina impersonal. La variante personal de la reencarnación afirma que el alma es sencillamente liberada para que se desarrolle ella misma en plena consagración de Brahman. Lo que está tratando de decir esto es que a través de una reencarnación, reencarna en otra persona esa alma, el espíritu se mete en esa persona y así consecuentemente, y cuando alcanzan la perfección, es Dios. ¿Se da usted cuenta? Es uno como Dios. Entonces, vamos a ver más adelante qué nos dice la historia de cuántas personas han reencarnado y han logrado su objetivo, a ser dioses. Hay dos ejemplos de teorías cristianas en cuanto a la reencarnación, y estas son por MacGregor y la de Arteaga. Estas provienen del castigo final para quienes son causas perdidas, uno de los cuales, el de MacGregor, es la aniquilación. Pero ¿por qué cree la gente en la reencarnación? La gente nos da, la que cree en la reencarnación, tres de las más básicas de sus creencias o posturas. Hay varias relacionadas al creer en la reencarnación: la inmortalidad del alma, la evidencia psicológica de vidas anteriores, así como la justicia de la reencarnación. Y veremos una por una en cuanto nos lo permita el tiempo. La inmortalidad del alma es la razón principal de Platón para creer en la transmigración de las almas. Fue que él consideraba que la parte inmaterial del hombre era increada e indestructible. El alma existe antes que nazcamos y sigue existiendo después que morimos, y nada puede corromperla, sea bueno o sea malo. En base a esto, es probable que el alma aparezca en el mundo en cuerpos distintos y en diferentes épocas. Eso es parte de su proceso de perfeccionamiento. La evidencia psicológica de vidas anteriores nos la muestra Ian Stevenson, parapsicólogo, investigador de recuerdos de la vida pasada, y él afirmó en sus escritos: la idea de la reencarnación puede ayudar a entender mejor asuntos tan diversos como las fobias y las simpatías infantiles. Pero ¿qué nos sigue diciendo aún la medicina o quien creen en la reencarnación y personas que utilizan también la psicología y la parapsicología? Las vidas anteriores que se recuerdan durante hipnosis y otros estados de conciencia alterados han servido para que algunos expliquen sentimientos que el paciente no puede expresar ni superar. Aunque son varios los psicólogos e hipnotizadores que trabajan con los recuerdos de la vida pasada, algunos no creen que sean reales los hechos contados por sus pacientes. Pero
Fíjese usted lo que dice en ellos. Usan esto porque da resultado, como dijera un terapeuta. No importa si es real o maligno, si ayuda a alguien, encuentra el sentido de su vida, le sirve. Y si le sirve, ¿a quién le importa? Lo que nos empieza a decir, eso se está utilizando también a través de la lectura rápida en muchas escuelas. Se está utilizando también la parapsicología en muchas escuelas. Tú a través del poder de tu mente puedes tener regresiones y esas regresiones se te muestra quién eras en otra vida. Muchas personas inclusive utilizan la ouija para saber quiénes eran en otra vida y en qué van a reencarnar. La pregunta es, ¿quién está detrás de todas estas manifestaciones? La justicia de la reencarnación es una idea de tener más de una oportunidad en la vida y parece ser la solución más equitativa por varias razones. Primero, el karma es justo y si uno hace algo malo, cumple el castigo, y si hace uno lo bueno, obtiene un premio o el galardón. Segundo, sufrir en esta vida puede ser justificado si realmente es producto del karma que arrastramos de nuestras vidas pasadas. Y tercero, como afirma Quincy Home, uno de los aspectos más atractivos de la reencarnación es que elimina por completo la posibilidad de la condenación. Es decir, que una persona entre más empieza a reencarnar, se escapa del infierno. Eso es lo que dice esta persona. Esto protege hasta la libertad humana porque Dios no obliga a nadie a que Él crea en Él, sino que meramente le da más tiempo para ejercer su libertad. Pero el infierno o la aniquilación, ¿cómo podemos nosotros decirles a las personas que verdaderamente existe un infierno? Y vamos a ver lo que dice James McGregor. Este hombre califica de bárbara a la doctrina del castigo eterno. No tolera la idea de que siquiera un pecador sea castigado con tortura eterna. Piensa a su vez que la noción de que mucha gente pueda ser sencillamente extinguida, desvaneciéndose poco a poco de la existencia, me parece más comprensible. Dice él, lo que este hombre dice se acerca muchísimo a la doctrina de los testigos de Jehová. Detrás de esta doctrina en donde dicen que no existe el infierno, sino que es una separación, y ciertamente la palabra en el original es una separación, pero hay un castigo con fuego eterno, ellos nos dicen que simplemente el alma desaparece. Y detrás de esto hay enseñanzas masónicas. El ateo Friedrich Nietzsche dijo que alegaría mejor el sufrimiento consciente eterno antes que no existir. Aún una mala existencia es mejor que la no existencia. La pregunta es aquí, si esta persona dice, es mejor no existir, a ver, ¿cómo podemos explicar esto? No puedes decirle a una persona, es mejor no existir porque no sabes qué es no existir. Esto es completamente irracional, no sé si se den ustedes cuenta. Es mejor no estar existiendo que lo que estoy viviendo. Esto es completamente fuera de un sentido común, ya que si una persona dice, es mejor que esté muerto a que estar padeciendo esto, eso también es algo absurdo, porque no conoces la muerte. Y lo que dice este hombre ateo, es totalmente incoherente. McGregor afirma con claridad, fíjese usted, mi karma es particularmente mío, es mi problema, y la victoria sobre él es mío, y es mi triunfo. Esto elimina la injusticia de ser castigado en cualquier fauna por el pecado de Adán, y la injusticia de la muerte de Cristo por pecados que no cometió. Fíjese usted lo que dice este hombre. Cristo murió como ejemplo para nosotros, no como sustituto. Así satisface la reencarnación, la justicia. No podemos nosotros pensar que si la reencarnación está sustituyendo la muerte de Jesucristo, no solamente esto es una blasfemia, sino es un error, porque vamos a ver qué es lo que sustenta la reencarnación y qué es lo que sustenta la resurrección. O sea, no podemos pensar nosotros que Cristo ciertamente murió como ejemplo para nosotros, pero murió poniéndose en nuestro lugar. A diferencia que la reencarnación dice que no es así, puesto que nosotros vamos pagando nuestros pecados de la vida anterior en esta vida.
Entonces imagínate si alguno de ustedes aquí reencarnó en Hitler, ¿cuál va a ser tu castigo en la próxima vida? Esto es absurdo, porque dice Hebreos capítulo 9 versículo 27, está constituido que el hombre muera una sola vez, no 500 ni 600, una, y lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué es lo malo de la reencarnación? Hay dos maneras diferentes de enfocar esta pregunta. Podemos decir que es contrario a lo que enseña la Biblia, pero ¿qué hay con las personas que no creen que la palabra de Dios, que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros podemos decirle, sabes qué? La verdad está en este libro, pero él me puede decir, sí, esa es tu verdad. Mi verdad es la reencarnación, y te saca también los escritos hindús, y para él esa es una gran verdad. ¿Y cómo podemos nosotros mostrarle a través de la palabra misma que la reencarnación es algo incoherente, es algo, con mucho respeto lo digo para quien esté escuchando esto, no se puede de la misma forma demostrar, ni físicamente ni espiritualmente? Y lo vamos a ver. Primero, tenemos que reconocer que los reencarnacionalistas al menos estimulan el debate acerca de la vida después de la muerte. Ellos aceptan que sí existe vida después de la vida, pero ahora, en segundo lugar, tratan de defender el amor, la misericordia y la justicia de Dios frente al problema del mal. Y tercero, sostienen la dignidad del hombre al reconocer que es una criatura moral con libre albedrío. Pero hay una seria cuestión en esto de la reencarnación. Hemos visto que el mal sigue todos los días por la dureza del corazón que hay en los hombres. El corazón del hombre va a ser duro, sigue habiendo guerras, oires de guerras, los hijos se van contra los padres, hay divorcios, hay asesinatos, pero vemos que la reencarnación no soluciona ningún bien, ningún mal. ¿Qué es lo que nos está enseñando? El seguir reencarnando no garantiza una perfección en la historia ni en la vida. Al contrario, nos está diciendo que el pecado sigue estando en el planeta. La reencarnación, más que resolver el problema del sufrimiento injusto, sencillamente afirma que es justo. Nadie en verdad inocente debido al karma de sus vidas anteriores, lo que causa el sufrimiento en esta existencia actual. La reencarnación, en ella se quejan de que cuando un cristiano tiene que darle una razón a una madre que sufre, a una persona que sufre, por cuanto el por qué su hijo en 4 meses puede estar muriendo. Una persona que cree en la reencarnación ve y dice, este niño nació con pecados y en este momento está pagando los pecados de su vida anterior. Y en cuanto nosotros como cristianos, que Dios permite una enfermedad, no necesariamente es por una maldición. Puede ser una enfermedad por cuestiones del ADN, de la sangre. No necesariamente puede ser una maldición, es algo permisivo de parte de Dios. Sabemos la existencia del poder del Espíritu Santo que puede sanar y restaurar a las personas. Pero ¿cómo puedes decirle a esta persona que eso no es completamente la verdad en cuanto a la reencarnación? ¿Es realmente justo que Dios castigue a los niños por los pecados de los adultos? Un ejemplo muy claro podemos ver en Oriente, en Egipto, en donde vienen todas estas enseñanzas, en donde viene la reencarnación. Sabemos pues que las personas que creen en la reencarnación y que salieron del Medio Oriente, sería entonces el primer país que estuviera como primer potencia, que no hubiera pobreza, porque ya han sido perfeccionados. Pero por el contrario, en el Oriente hay más pobreza, hay más miseria que en otros países. Y ciertamente esto nos enseña que la reencarnación y que el karma no están cumpliendo una función como ellos dicen. Esto no es más que una invención de una mente alejada del poder de Dios. Explicar el sufrimiento como resultado del karma de una vida anterior nunca da una explicación real. El karma no es una prescripción moral, sino un sistema de retribución, pues carece de contenido que indique qué hacer. El karma impone sin ser una ley moral. Alan Watts, vocero del budismo zen, escribió en sus escritos: el budismo no comparte el criterio occidental de que hay una ley moral impuesta por Dios o por la naturaleza, cuya obediencia sea un deber para el hombre.
los principios de conducta de Buda, abstinencia de matar, de tomar lo que no es dado, explotar pasiones, mentir e intoxicarse, son reglas de conveniencia aceptadas voluntariamente. Esto, si se dan ustedes cuenta, no es más que decir: estoy sufriendo porque en otra vida hice mal. Esto es un absurdo. Si conocieran que realmente la persona que cree en la reencarnación, para que él pueda ser salvado, tiene que pagar él sus propios pecados. Pero la persona que cree en Jesucristo sabe que Jesucristo es quien pagó los pecados en la cruz. Él sabe y está consciente que detrás de la muerte de Jesucristo hubo una expiación. La expiación es cuando Cristo derramó su sangre, y en esa sangre Él pagó nuestros pecados, cubrió nuestras faltas, cubrió nuestros pecados, y no hace falta tal reencarnación, puesto mismo Cristo se puso en nuestro lugar. Y la ética que nos ofrece la nueva era, de acuerdo a lo que dice Marc Satin, incluye un capítulo sobre los valores de ese movimiento en su libro de la nueva era. La moralidad. Es imposible que un estado espiritual, esto es místico, si uno desea algo para sí mismo, aún instrucciones o principios, es porque se ha separado del uno. Además, las cosas son como deben de ser. La reencarnación, en definitiva, es inhumana. ¿Has visto alguna vez fotografías de la India, lo que nosotros recordábamos? ¿Cuántas veces podemos decir nosotros que esto es correcto? Pero la reencarnación y las filosofías hindús aseveran categóricamente que detrás de estos males, aún inclusive dentro de las guerras, está la consecuencia de los pecados de las vidas anteriores. Cuando Gautama Buda abandonó la seguridad de su apartado hogar paterno, descubrió el mal y el sufrimiento que había en el mundo. Tuvo que enfrentar un conflicto moral: permitir que la ley del karma imperara o hacer las obras buenas que lo iban a interferir. Concluyó que uno debe ser desinteresado, debe perder el interés y la preocupación por el prójimo, reconociendo que no hay diferencia real entre el bien y el mal. Todas las cosas son como deben de ser. Es decir, si alguien mata, pues no es malo. Si alguien hace el bien, pues tampoco es bueno. Todo es relativo, todo es normal. Así deben de ser las cosas. Esa es la postura y esa es la enseñanza de la reencarnación. La reencarnación no garantiza tampoco el progreso espiritual. Después de más de 100 años de experimentación y observación, desde Darwin, nadie ha podido demostrar algún gran cambio de una forma de vida a otra a partir del registro fósil, ni tampoco lo ha producido en el laboratorio. Un evolucionista reconoció: la ciencia ha quedado en la posición algo vergonzosa de tener que postular teorías acerca de los orígenes de la vida que no ha podido demostrar al fallar en tantísimos esfuerzos. Esta, en la nada envidiable posición de tener que crear una mitología propia, luego de hacer desaprobado abiertamente al teólogo por confiar en mitos y milagros. ¿Qué nos enseña esto? Que después de que gente estudiosa, filósofos se ponen a concientizar, a estudiar lo que dicen sus teorías y sus filosofías, no llegan más que a una sola cuestión: que esto de la ciencia de la evolución es mera mentira, es falsedad. Dicen el mismo este hombre que tratan de hacer novelas, historias para poder decir que realmente la evolución existió, pero la ciencia misma nos dice a través de los años que confirma lo que la palabra de Dios. Si no han sucedido grandes cambios evolutivos en el aspecto biológico, ¿habrá alguna razón para suponer que los ha habido en el aspecto espiritual? ¿Estamos avanzando hacia una nueva clase de ser con una conciencia superior a Dios? ¿Qué es y qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la reencarnación? ¿Es posible que un ser humano vuelva a nacer de nuevo? Sí, es posible, pero en otro cuerpo. La Biblia lo menciona como la resurrección. Hemos visto que la reencarnación es la creencia de que el alma pasa a otro cuerpo después de la muerte. En cambio, la resurrección afirma que el mismo cuerpo físico es hecho incorruptible tras la muerte.
La resurrección otorga vida eterna al mismo cuerpo que murió. La resurrección ve al hombre como una unidad, alma y cuerpo, más que como un alma dentro de un cuerpo. Mientras la reencarnación es un proceso tendiente a la perfección, la resurrección, en cambio, es un estado perfeccionado. La reencarnación es un estado intermedio, aunque el alma anhela desencarnar y ser absorbida en Dios. La resurrección, al contrario, es un estado definitivo en el que toda persona, alma y cuerpo, disfruta de la bondad de Dios. Y uno de los ejemplos más claros en el que nosotros podemos ver la resurrección es cuando el mismo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, resucitó a Lázaro. Y vimos que esta persona salió de esa tumba y caminó a la orden y a la voz de Jesucristo. Y ciertamente esta persona físicamente volvió a morir, ya no volvió a reencarnar en otra persona. Y vemos también que la misma historia nos muestra que el mismo Señor Jesucristo resucitó y comió con sus discípulos. En ciertas diferencias, Jesús podía aparecer y desaparecer a voluntad de como él quería, como lo dicen los evangelios de Lucas y Juan. Ascendió a las nubes sin un sistema de cohetes o algo que lo impulsara a volar. No fueron como la de Jesús. Si nosotros analizamos la resurrección de Jesús y la de Lázaro, fueron dos resurrecciones diferentes. En Jesús no tenía sangre, si ustedes analizan la palabra de Dios. En Lázaro, esta persona continuó viviendo, tenía sangre. ¿Y qué sucede también? Jesús atravesaba las paredes. Lázaro pues se daba un portazo, ¿no? Pero ¿qué sucedía con las personas y qué va a suceder con las personas que hoy mueran en esta noche? ¿En dónde van a estar sus cuerpos? ¿En dónde va a estar su alma y su espíritu? Porque todos por fe en algún momento decimos, estamos en la presencia de Dios, vamos a estar en una vida eterna. Pero ciertamente, si nosotros tenemos la confianza de que hay vida después de esta vida, muchas veces el instinto de la conservación de nuestro cuerpo hace pensar que cuando nosotros tenemos un accidente es prevenirnos de algo que nos duela. Pero ¿en dónde va a estar nuestra alma y nuestro espíritu si ciertamente nosotros creemos en Jesucristo? Pablo habla en términos de existencia espiritual en cuanto al cielo. Él dice que todos seremos transformados. Llama a Cristo primicia de los que durmieron. Todos seremos transformados en un momento, en abrir y cerrar los ojos, de acuerdo a lo que él escribió a los Corintios en el capítulo 15, versículos 51 y 52. Pero la pregunta es, ¿cuándo sucederá la resurrección? La Biblia habla de dos resurrecciones, una para la vida eterna y otra para el juicio, de acuerdo a lo que nos dice Daniel capítulo 12, versículo 2, Juan capítulo 5, versículo 29, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6. Y este pasaje es el más claro al respecto. Indica que la primera resurrección sucederá cuando Jesús regrese en la segunda venida, y solo con aquellos que serán resucitados para vida eterna. La otra resurrección sucederá después y alcanzará a los que serán juzgados. Es decir, que esta resurrección vendrá cuando todo ojo vea al Señor Jesucristo. Nada de esto, dice Pablo, sucederá hasta que aparezca el hijo de perdición, el anticristo. Muchos conoceremos al anticristo físicamente y veremos realmente esas manifestaciones. Veremos también cómo el mercado común europeo, las 10 naciones se van a formar, van a ser formadas por el anticristo, y ellas mismas, el mismo anticristo va a decir que él es el Mesías. Y antes de que ocurra algo severo para esta tierra, Jesucristo va a venir por nosotros. Va a venir por nosotros y no nos vamos a quedar, porque tenemos la garantía de la resurrección, la vida eterna. Y si lo crees, hónrale con la ofrenda de aplausos a Dios nuestro Señor, porque Él vive, Él es real. Esta vida no es nada más para comer, ver la tele y nada más. Ciertamente esta vida tiene un sentido, tiene un propósito. No es únicamente en que tú hayas reencarnado en un sapo o en una rana. Si en eso te pareces es porque eso te dijeron, pero no es la verdad. Detrás de esto eres la creación, eres una joya.
Eres la joya preciosa de Dios. Y por eso muchas de las veces cuando no valoras lo que eres, que no sabes categóricamente lo que Dios ha hecho en tu vida, acudes al alcohol, a las drogas, al mundo. Eso es lo que trata de decirte el mismo Dios. No busques de esa agua porque vas a volver a tener sed. Y Dios nos garantiza en Juan categóricamente cuando habló con la mujer: si supieras quién te está hablando, le pedirías de esa agua. Y el mismo Señor te está diciendo: si supieras lo que hay dentro de la palabra de Dios, esa agua que te sacía, esa agua que te refresca, que te llena, que te transforma, es la única que te puede dar respuesta a todas las interrogantes. Pero seguimos en algunas cosas igual, buscando detrás de los antros de muchos lugares de perdición. Curiosamente, ¿por qué los antros por dentro están oscuros? ¿Y por qué por fuera por muchas lucecitas? Porque detrás de todo esto hay tinieblas que arrastran. Y hoy en la actualidad vemos aquí en Metepec o en otras ciudades, vemos los fines de semana cómo están ya siendo embargados los jóvenes por el alcoholismo. Porque muchas de las veces dicen: es que no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer, y más aún los que conocen a Jesucristo. Llevar el evangelio, despertar a esa juventud y a esas mujeres, levantarlas también, porque muchas mujeres están pisoteadas por el orgullo y la soberbia del hombre y no han entendido que es un tiempo último en donde también Dios va a levantar a la mujer de una forma sobrenatural para que la mujer lleve el evangelio. Y hoy en la actualidad vemos cómo la mujer está siendo pisoteada. Se puede censurar una grosería en la televisión, pero no se puede censurar un desnudo. Se puede censurar muchas groserías, pero no se puede censurar a la palabra de Dios. La censuran. ¿Cuántas veces, de las veces que a mí me invitaron, la última, y lo voy a decir, en una asociación allá en México, me invitaron a exponer como locutor en cuanto a la defensa de la palabra de Dios y la brujería, y categóricamente me prohibieron hablar de la palabra de Dios. Están chiflados, no se puede. Es que nuestros patrocinadores son los magos Kazam y quién sabe quién. Pues no se puede, se prostituyen. ¿Y cuántos de nosotros por un ratito de felicidad nos prostituimos? Por el decir el qué dirán, nos vamos con otras amigas o con otros amigos y no alcanzamos a entender que la verdadera felicidad está detrás de la palabra de Dios y de la comunión íntima con Dios. El ser cristiano no es ser aburrido. El ser cristiano te garantiza una felicidad total, por siempre. A Dios es la honra. ¿Qué ocurrirá con los cuerpos muertos desde ahora? Si un vecino o alguna otra persona murió en la semana y fue cristiano, la pregunta es: ¿qué es con esa persona? El cuerpo físicamente está ahí, pero ¿en dónde está su alma? ¿En dónde está su espíritu? ¿Qué ocurrirá con los muertos desde ahora hasta entonces? Pablo nos asegura que la muerte significa estar con Cristo, de acuerdo a lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 6. Y él dice que es mucho mejor. En Filipenses capítulo 1 versículo 23 nos dice que esa es la verdadera felicidad. Estar en la presencia de Dios es la verdadera felicidad. Pero ¿cómo opera la resurrección? La resurrección opera de manera muy distinta. Las diferencias empiezan con la naturaleza del hombre a partir de ella, a la naturaleza de la muerte y el juicio del estado final. La naturaleza del hombre, de acuerdo a lo que nos dice el manual en la página 103, es el teísmo, que es la cosmovisión de la Biblia. Esta establece que la materia fue creada por Dios y que es buena. El hombre fue creado mezclado polvo y hálito divino, cuerpo y alma, y existen para ser perfeccionado en espíritu, alma y cuerpo. La naturaleza de la muerte, nos dice de acuerdo el célebre profesor hindú Shawani Radhakrishnan, reconoció él: hay una diferencia fundamental entre el cristianismo y el hinduismo, y se dice que radica en esto. El hindú cree que hay una diferencia fundamental entre el cristianismo y el hinduismo. Su pensamiento, que dice que radica en esto, dice que en las vidas sucesivas, cualquiera que sea su escuela de pensamiento, en cambio,
El cristiano que cree que está establecido para los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. El versículo 27 del capítulo 9 del libro de los Hebreos es, por cierto, central para el criterio bíblico de la muerte. No solo afirma en esta forma clara que el hombre tiene una sola vida, sino que asocia la muerte con el juicio, la cual establece aún más la diferencia entre los dos puntos de vista. La perfección del cuerpo ocurre cuando se elimina esa maldición, cuando el pecado y todos sus efectos son borrados. La reencarnación enseña que la vida en este mundo es una maldición y que la muerte es un escape, pero la resurrección afirma lo opuesto. La vida es una bendición y un rico regalo de Dios, en tanto que la muerte es el castigo por el pecado, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Y qué nos dice la Biblia en cuanto a la naturaleza del juicio? ¿Cuál será la base para juzgar al hombre? ¿Cuántas personas dicen, los que no conocieron a Jesucristo, los que no conocieron a Dios, sino que únicamente a Buda, cómo van a ser juzgados de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Y Romanos capítulo 8, desde el 6 en adelante, capítulo 6 en adelante, nos lo dice claramente, que Dios ha puesto en sus corazones una conciencia, la cual le dicta el bien o el mal. Por ejemplo, los chichimecas, los zapotecas, ¿cómo van a ser juzgados si no conocieron a Jesucristo? En base a la conciencia. Oye, pero es que eran asesinos, en base a la conciencia. Ellos creían que eso era lo correcto y en base a eso van a ser juzgados. Pero cuando una persona empieza a conocer que la verdad absoluta está detrás de la palabra, en la palabra de Dios y por la palabra de Dios, y que en ello está también el Señor Jesucristo, más le vale no hubiera conocido esto. Porque cuando llega a la presencia de Dios, si no creía en Dios, ahí va a creer en Dios. Es verdad, la base del juicio en sí, la persona cree o no que Jesús es el Hijo de Dios enviado al mundo para salvarla. Pero ¿en qué es la justicia de Dios? Dios no puede ser justo si deja el pecado sin castigar. Aquí es donde entra la doctrina de la expiación, la muerte de Jesucristo. Ahora, ¿es justa la expiación? ¿Es justo lo que hizo Dios por nosotros al morir en la cruz? ¿Cómo puede justificarse castigar al inocente en vez de culpable? Una persona puede decir, fue injusto que Jesucristo, siendo una persona perfecta, siendo una persona santa, haya ido a la cruz. ¿Cómo eso es una injusticia de parte de Dios? ¿En dónde está la justicia divina? La palabra de Dios nos lo dice también. Debemos demostrar que así como dicen también los gnósticos, que el amor, que es un sentimiento, por el amor mismo como sentimiento, no se salva la humanidad, sino los hechos guiados por el amor. Y Jesucristo hizo un sacrificio por amor a la humanidad. La reencarnación nos enseña claramente que a través de transmigración, de que el karma entra en otra persona, se pagan los pecados, no desaparece el pecado. Pero la resurrección a través de Jesucristo nos enseña que a través de la sangre de Jesucristo desaparecen tus pecados y los míos. O sea, si una persona dice, no le faltan elementos para poder decir, oye, la reencarnación sigue diciendo que yo soy pecador, la Biblia también nos lo dice. La reencarnación nos dice, ¿sabes qué? Voy quizás a reencarnar en otra persona, pero sigue siendo un pecador, se sigue pagando la maldad. Y en cuanto a la palabra de Dios nos dice que cuando tú resucites vas a tener un cuerpo perfecto, santo, diferente, y vas a poder inclusive hasta platicar con Jesús, como lo haces en la mañana en oración, pero ahora cara a cara. Pero ¿qué nos dice algunas personas en cuanto al infierno? ¿Existe el infierno? ¿El infierno es una hipótesis? ¿O dónde y de dónde salió el infierno? John Weeks señaló que Jesús usaba este concepto del infierno solo como una amenaza, aunque no tenía
la mejor intención de enviar a alguien. El filósofo Paul Gem indicó que si el infierno es solo una amenaza hipotética, no es verdadera, lo que puede significar que, fíjese usted, si el infierno no existe y es una mera invención, las amenazas pueden llevarse hasta lo último, pero no se cumplen. Es algo lógico, si el infierno no existe, pues nunca se va a cumplir el infierno. Es algo lógico, ¿no? Pero Dios hizo una naturaleza, y esta naturaleza humana, la que todos tenemos, pueden ser salvados, y las personas que no son salvadas van a tener una consecuencia. El carácter de Dios permanece igual, aunque le permita al hombre elegir entre el cielo y el infierno. Dios solo quiere aclarar estas opciones. Pero ¿ciertamente existe el infierno? ¿Existe la reencarnación? ¿Cómo podemos explicarle a una persona completamente atea en cuanto a una evidencia psicológicamente o intelectualmente que realmente la reencarnación no es válida y que no existe? Fíjese usted, si esta creencia en que el ser humano vuelve a la vida en diferente cuerpo también es similar a los budistas, a los krishnas, todas estas son de origen hindú y que creen en la reencarnación. Se le conoce también como la deuda kármica. La Biblia nos dice en Hebreos 9:27 que después de morir ya no hay otra oportunidad. Se enfrenta el juicio de Dios. La Biblia, en ninguna parte de la Biblia se menciona ni el nirvana ni el purgatorio. Solo se menciona el cielo y el infierno. Y únicamente desde Génesis hasta Apocalipsis se muestra categóricamente, un libro titulado La sangre por Benny Hinn lo explica de una mayor profundidad, la expiación, los pagos de los pecados, hasta el Apocalipsis de Jesucristo por la maldad del ser humano. Y es la sangre de Jesucristo la única, la que nos puede dar la vida eterna. Es solo la sangre de Cristo la garantía de una salvación, y no es a través ni del karma, ni tampoco a través de vivir en diferentes cuerpos. Pero, ¿qué es lo que nos dicen muchas personas en cuanto a que Jesús vivió y murió en Cachemira, que estuvo en el Oriente? Hace muchos años que leí una serie titulada Enigmas del Cristianismo. Fíjese usted los títulos tan fuertes: Pablo, el hombre que inventó a Jesucristo; Los enigmas del Grial; La última cena; Los secretos del templo. Todos estos títulos no son más que de personas ocultistas, masonería. Estos enseñan también en cuanto a la reencarnación. ¿Y qué es lo que nos dice en cuanto a Jesús? Ellos dicen categóricamente que Jesús estuvo estudiando en la India. Pero si nosotros recurrimos claramente a los estudios de la India, creen en la reencarnación, y Jesucristo no creía en la reencarnación. Jesucristo totalmente choca con esas creencias. Es hasta inútil volver a insistir y decirles que Jesucristo no estuvo en la India, ya que el Evangelio de Lucas nos enseña que crecía como cualquier niño y se instruía como cualquier niño. En Colosenses capítulo 1, versículo 20, la palabra de Dios nos enseña algo: ¿qué va a pasar con las almas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiere Dios para tu vida? ¿Qué propósito tiene Dios en tu vida? Y si hay vida después de esta vida, ¿por qué es necesario que empieces en este momento y en esta vida a tomar en serio la vida? Dice la palabra de Dios en capítulo 1, versículo 20 del libro de Colosenses: y por medio de él, habla de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Esto qué nos enseña? No es tener lo mismo la paz de Dios que la paz con Dios. Son dos cosas diferentes. Tú, cuando recibiste a Jesucristo como tu Salvador personal y creíste que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, que el sacrificio que Él hizo por ti y que fue derramada esa sangre que compró tus pecados, que los borró, que lo expió, así como el cordero en el sacrificio que menciona el Antiguo Testamento, ahí en ese momento tienes la paz con Dios.
En ese momento tienes la paz con Dios, porque antes eras ¿qué? Enemigo. Y la paz de Dios es cuando tú recurres todas las mañanas y en la búsqueda de Dios le dices: Padre, susténtame, aliméntame, llena mi alma. Y si alguno de aquí ha dejado de orar, ha dejado de tener la sensación de estar, el hambre de estar en la presencia de Dios, su llama está apagada. Y claramente nos dice el apóstol Pablo: enciende el fuego que hay en ti. ¿Cuántas veces nosotros nos desanimamos y decimos: ya vale la pena, ya no vale la pena? Mejor que ahora sí que si voy a reencarnar, que reencarno en mi suegra y que ella reencarne en mí, a ver cómo le va. O sea, no es por ahí. Hay un propósito y Dios te lo da. Solo hace falta que tú en la intimidad lo descubras, porque es personal. ¿Qué sucede con nuestra alma o qué destino tenemos después de morir? No es pagar la deuda kármica, es conocer a Jesucristo, el cual nos dará nuevos cuerpos eternos. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21, nos empieza y nos enseña cómo hay un propósito en esta vida. No es nada más de que tú empieces a alimentarte, llenarte. Ciertamente lo único que te vas a llevar a la vida eterna es el conocimiento que Dios te da a través de la palabra, pero detrás de eso es que tú también des fruto. Y entonces llegarás a una ciudadanía, la ciudad de Dios. Y en esa ciudad yo creo que muchos de nosotros nos vamos a ver allá. En esa ciudad en donde dice la palabra de Dios, vamos a ser completamente transformados, y donde se derriba por completo la creencia de la reencarnación. Dios nos enseña que no es posible creer en esto, puesto que mismo Jesucristo pagó nuestros pecados y nos dice que hay una ciudad más allá del sol, como dice un cántico. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y si es verdad que Jesucristo fue al Tíbet, al Oriente o Egipto, entonces, ¿cómo es que choca con esas creencias, con esas filosofías kármicas? Pero no es así. Hebreos capítulo 9, versículo 27 en su Biblia nos lo dice claramente, en el que hay una oportunidad, no solamente para el que nos está escuchando a través de este mensaje, pero quizás muchos de aquí o algunos no son cristianos, no han tenido intimidad con Dios. Dice la palabra de Dios en Oseas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Sabían ustedes que ese conocimiento no se refiere al conocimiento de la palabra de Dios, porque ellos sabían quién era Dios? Se refería al conocimiento íntimo con Dios. Es por eso que los evangelios nos muestran de que muchos dirán: hice milagros en tu nombre, Señor, no te conozco. Es que también resucitó muertos, no te conozco. A ese tipo de conocimiento se refiere la palabra de Dios, al conocer íntimamente a Dios. En cuanto no es nada más venir cada 8 días, estar aquí nada más sentado, es ciertamente vivir una vida transformada en la que Jesucristo se vea en tu rostro. Y para eso necesitas morir a tu yo, al ego. Y Jesucristo ya hizo lo demás, fíjate. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, la Biblia nos dice: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto, ¿qué es? La reencarnación. Dice la Biblia que es el juicio. Y todos tenemos una oportunidad en la vida. Esta oportunidad, yo no sé si se le presente a alguno de ustedes. Hace muchos años, una persona muy famosa, salía en la televisión, dijo que quería saber quién era Jesucristo y qué significaba la fe. Y esta persona llegó a un cristiano, y este cristiano le entregó un cassette titulado ¿hay vida después de la muerte? Esta persona, garantizado por boca de las personas que lo acompañaban varias veces,
dijo que escuchó más de 6 veces esa cinta. Este hombre murió después de haber escuchado esa cinta, después de 3 meses. Murió asesinado en un restaurante en Periférico, en el famoso Charco de las Ranas. Este hombre conoció de la palabra de Dios. Solamente Dios, Él, saben si realmente reconoció a Jesucristo como su Salvador personal. Pero muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar de que sí hay vida después de esta vida. Y si hay vida después de esta vida, es importante que empecemos a vivir como Dios manda y que nosotros empecemos a madurar en esas áreas que nos cuestan trabajo y que de verdad digamos que Cristo vive en nuestra vida. No podemos seguir pensando en que qué pasará mañana o qué ocurrirá mañana y que nos empiece a hostigar un pensamiento ajeno de parte de Dios. Es importante que nosotros empecemos a descubrir que tenemos una vida eterna y que empecemos realmente a vivir en esa vida eterna. Que aquello que nos estorbaba como un pecado, ya no vivamos como tal. El que era ladrón, ya no sea ladrón. El que era adúltero, ya no sea adúltero. El que era afeminado, ya no lo sea. Y ahora, la pregunta de los 64,000. ¿Tienes tú a Jesucristo en tu corazón? Lleva la palabra de Dios. Y así como Nicodemo y Jesús tuvieron un diálogo, el mismo Jesús invitó a que lo recibieran. Vamos a orar. Jesucristo mismo con Nicodemo le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y ahora a ti, Padre, te damos gracias porque nos has dado no solamente las bases para poder sustentar que sí hay vida después de esta vida y se encuentra únicamente a través de Jesucristo. Y aquellos que no conocen a Jesucristo como su Salvador personal, yo te invito a que reflexiones y que tengas un encuentro y que lo conozcas cara a cara, que reconozcas que Él murió en la cruz y que Él te ofrece sí vida después de esta vida, y que tú digas: Señor, ciertamente tú moriste en la cruz, has pagado mis pecados, ahora yo te los confieso, reconozco que tú eres mi Salvador y que eres mi Dios. Te invito a que entres en mi vida y que me guíes. Te confieso como mi Salvador personal. Te doy gracias, Señor, y muchas gracias, Señor, por la vida eterna que tú me das por tu sacrificio en la cruz. Te alabamos, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Esperamos haya sido de bendición a sus vidas.